Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Teología Compartida. Gracias por seguir nuestros episodios de podcast. Y este es un podcast que hablamos temas de iglesia, temas de ministerio, de Biblia y obviamente pues teología, por el nombre que tenemos, Teología Compartida. Pero no es solamente temas así profundos, teológicos, que lo vamos a marear, por así decirlo, con estos temas, sino que también es una teología práctica. Y eso es la serie que hemos estado hablando de algunos temas que tienen que ver de pastorear. Y hoy específicamente tenemos un tema de familia. Y este tema de familia vamos a estar hablando de pastoreando a los hijos. Y se encuentra conmigo el doctor Rafi Gutiérrez. Es Rafael, pero cariñosamente yo le digo Rafi, o le decimos Rafi. Rafi, muchas gracias por aceptar la invitación al estar aquí con nosotros. Gracias por, muchos años ya que tenemos de conocernos, ministrar juntos, pastorear juntos, porque estuvimos en una misma iglesia pastoreando y predicando. Pero ahora con este ministerio que el Señor te ha dado los últimos años de pastorear padres, familias y especialmente papás, con este ministerio de Padres de Corazón, que sin duda alguno de los oyentes ha visto tu ministerio, escuchado tu ministerio o siendo bendición del ministerio. Así que, Rafi, muchas gracias por asistir al programa. No, gracias a ti, doctor Trigueros, por la invitación. Gracias a DTS por también extender la invitación a este podcast y poder compartir con ustedes en el día de hoy de un tema que se ha convertido en mi pasión. Se ha convertido en mi diario vivir, es el llamado de Dios para mi vida y que está impactando tantas y tantas personas, especialmente hombres y padres en su rol paternal a través de todo el mundo. Rafi, recuerdo, hice memoria de esto cuando estábamos pastoreando ahí junto con Carlos Azueta en Stonebriar, y tú también compartiendo el púlpito y no solamente el púlpito, sino también pastoreando a la gente. Y recuerdo que en ese momento no estaba en tu mente Padres de Corazón o Abandon Father, como es en inglés. Y he visto la mano del Señor en estos últimos años llevándote de un ministerio de la iglesia local a un ministerio ahora internacional, no solamente aquí en Dallas, no solamente en Estados Unidos, sino que como hemos estado hablando en los últimos minutos, en los diferentes países donde está haciendo impacto Padre de Corazón. Y gracias a Dios por ese ministerio que el Señor te está permitiendo hacer, no solamente aquí en Dallas, sino que a través de todo nuestro mundo hispano y también gente que habla inglés. Quiero empezar, Rafi, con la primera pregunta y decirnos, ¿puedes contarnos de este ministerio Padres de Corazón en el que estás involucrado? Claro que sí, y qué bueno que me mencionas y recuerdas ese tiempo en que compartíamos funciones pastorales junto con nuestro amado hermano Carlos Azueta allá en Frisco, y no estaba, es muy cierto, no estaba en mi mente, por supuesto, nada de esto. Yo entendía que mi llamado era un llamado pastoral de una iglesia local, 4 paredes, es un grupo localmente, pero no fue hasta que comencé a conocer un poco más de este ministerio Abiding Fathers en inglés y se dio la oportunidad de compartir de él en La Habana, Cuba. Fue en el Seminario Bautista Teológico de La Habana, Cuba, donde tuve la oportunidad por primera vez de compartir las enseñanzas del ministerio. Y ahí se lanza el ministerio en español. Y ahí Dios comenzó a trabajar en mi corazón y cambiar mi forma de pensar, diría yo, o hacia dónde me estaba dirigiendo en cuanto al llamado ministerial. Y a lo que hoy en día es Padre de Corazón y ahora también dirigiendo el ministerio Abiding Fathers a nivel internacional. El ministerio de Padre de Corazón y Abiding Fathers, si lo pudiéramos definir en una sola oración,
Su misión es equipar a los hombres en la paternidad bíblica. Es lo que queremos hacer. Y queremos ver que en cada familia alrededor del mundo haya un padre bíblico que enseñe valores y principios bíblicos, que modele a Cristo en cada hogar, y no solamente en el hogar, sino en las iglesias donde se congregan y en la comunidad también. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una serie de enseñanzas, de un material didáctico que se ha desarrollado a través de los años, donde presentamos unos fundamentos bíblicos. Y enfatizo siempre, doctor Trigueros, que son bíblicos. Lo que estamos enseñando. Sí, hemos tomado elementos de lo que se habla de paternidad y lo que se enseña de paternidad en sociología, en psicología, pero nuestros fundamentos sólidos son en la palabra de Dios. Y enseñamos estos fundamentos bíblicos a los hombres para que ellos puedan entender claramente cuál es su responsabilidad, qué es lo que se espera de ellos como padres, pero de una forma práctica. Al principio en la introducción hablaste de teología práctica, y nosotros lo que queremos hacer es esto. No es solamente una enseñanza de una información tipo académico, pero es más práctico, es algo que ellos puedan entender y con que ellos se puedan relacionar. Estamos a nivel de Latinoamérica. Comenzamos en Cuba, luego expandimos en Ecuador, hemos estado en Colombia, Panamá, en Honduras, en Perú, en España, en Puerto Rico, México, estamos entrando fuertemente a México, y ahora también en iglesias hispanas acá en Estados Unidos. Estamos en India, en China, y estamos también ya haciendo trabajos para entrar de lleno en África. Muy bien, qué bendición, Rafi, escuchar el impacto que sin duda lo tiene, no solamente lo que ha tenido en inglés Abandon Father, que ahora es el CEO del ministerio, sino que también en español. Y ya estoy haciendo memoria también, son varios años ya, Rafi, porque te recuerdas cuando ese primer material querías traducirlo y mi esposa ayudó a eso. Sí. Padres presentes o ausentes, ahí está. Entonces, ¿siempre sigue con el mismo título el libro o ya lo han? Me imagino que lo han ahora editado. Mismo, mira, el libro lo que hicimos fue una serie de modificaciones al libro, buscando de que fuese, volvemos al punto, que fuese más práctico, ¿no? Algo que encontramos, doctor Trigueros, a través de todo el proceso de estos años, es que, pues, muchos de nuestros hombres no son tan amantes a la lectura y se intimidan con un libro de 200 y pico de páginas. En el caso mío, no. A mí me fascina. Mientras más páginas tenga el libro, mejor para mí, más me entretengo, ¿no? Pero lo que hicimos fue que modificamos el libro y lo llamamos Herramientas de Papá. Y es un libro que es fácil de leer. Tiene algunas 86 páginas. Cada capítulo lo que tiene son 3 páginas. Tiene 3 preguntas al final de cada capítulo. Y lo que hemos buscado es que sea un complemento de lo que se enseña presencialmente, ¿no? No que sea el recurso primario, sino que sea un complemento de lo que nosotros estamos enseñando. Y he buscado la manera de que sea fácil de leer, que vaya directo al grano, como decimos nosotros, y que el hombre pueda entender inmediatamente, esto es lo que este tema quiere decir. Ahora, tiene un título interesante, ¿no? Herramientas de papá, me gusta. Herramientas de papá, es descubriendo las herramientas de papá en tu caja de herramientas, y tiene una razón de ser. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero se relacionó conmigo y mi experiencia, primeramente como esposo y luego como papá. Al ser papá, pues obviamente no había un manual que me dijera esto es lo que tienes que hacer con tus hijas, ¿no? De la misma manera que Dios no me dotó por alguna razón con las destrezas y las habilidades de utilizar mis manos para hacer trabajos con herramientas de carpintería, electricidad, plomería. Yo lo enredo todo, ¿no? Pero sé que hay unas herramientas y que hay herramientas que se utilizan para trabajos en específico. Y a través de los años he tenido que aprender
a utilizar algunas de ellas. El martillo tiene su función, pero no todo se arregla con un martillo, aun cuando querramos hacerlo. No todo se arregla. Pues está el martillo, está el destornillador, está el taladro y hay diferentes herramientas. Y de ahí viene el concepto del libro. Cada uno de esos fundamentos está relacionado con una herramienta. Hay una analogía que me dice, esta herramienta que yo tengo en mi caja de herramientas actual es esta herramienta que yo voy a utilizar en mi función como padre. Muy bien. Rafi, muchas gracias por estas herramientas que vamos a colocarlo también en el link acá para que las personas que nos ven y nos escuchan puedan también aprovechar de estas herramientas. Entonces, prácticamente este es un resumen del libro grande de 200 páginas que dices, y aquí está entonces el resumen. Muy bien. Dijiste algo importante. El martillo tiene su función, la tenaza tiene su función, cada herramienta tiene su función. En un mundo que está tan quebrantado, no solamente pensando en el mundo en general, en la iglesia misma también, Rafi, sabemos entonces de que en la iglesia misma tenemos grandes desafíos. Y es que en la iglesia se encuentra un grupo de personas que sí, el Señor nos ha santificado, nos ha perdonado, pero seguimos en este mundo y seguimos entonces teniendo dificultades como cualquier persona aquí en el mundo. Y una de ellas, que sabemos que es uno de los desafíos que hay en nuestro tiempo, es tantos hogares que se han desintegrado. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de no tener el Padre en el hogar? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Rafi? Mira, doctor Trigueros, esa es una pregunta muy cargada, ¿no? Y podríamos estar no solamente el resto del podcast de hoy, pero en otros podcasts más hablando sobre este tema. Se ha demostrado, y los estudios no son estudios, y quiero aclarar esto del ministerio, son estudios que vienen inclusive del Departamento de Justicia de esta nación y de organizaciones e instituciones reconocidas. Se ha demostrado que la gran mayoría de los problemas sociales en la cual estamos viviendo, tanto en esta nación en que estamos, como en nuestros países latinoamericanos, proceden de un hogar donde el padre ha estado ausente. Y es definitivamente es un gran desafío el tener la falta de una imagen paterna. La falta de un hombre, de un padre que refleje la imagen de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que refleje la misericordia de Dios, el abrazo de Dios Padre, ha traído como consecuencia estos problemas que estamos teniendo. Lo mismo, la falta de que haya la guía y el modelo de un hombre en el hogar. Alguien que modele a Cristo en el hogar, que realmente nuestros hijos y los hijos puedan ver a Cristo a través de su papá y puedan sentir cuán cercano está Dios hacia ellos y reconocer cuánto Dios los ama a través del amor de su Padre aquí terrenal. Pero también la falta, al padre estar ausente, hay una falta de proveer y hay una falta de proteger. Y quiero pausar un momento aquí, porque cuando hablamos de proveer, lo primero que llega a nuestra mente es proveer materialmente. Proveer el dinero. Sí. Proveer el cheque o la mula o lo que quisiéramos, como quisiéramos llamarle. O tal vez decimos, yo proveo el techo de la casa y yo soy el que proveo aquí los frijolitos y las tortillas. Pero cuando ya hablamos... Y ya cumplí. Ya cumplí. Ya lo hice. O sea, el resto le toca a la esposa, ¿no? Pero cuando hablamos de proveer, ese proveer es mucho más allá. Porque hay una provisión, sí, material, pero hay una provisión emocional. Hay una provisión espiritual. El padre es el sacerdote del hogar. Es la cabeza de la familia. Y cuando hablamos de protección, no es solamente una protección física, pero también es una protección espiritual quien protege el corazón de los niños ante los ataques que los hogares están recibiendo hoy en día a través de todos los medios sociales y a través de todos los medios de comunicación, ataques directos hacia el hogar. El padre es quien protege
ese hogar y protege el corazón de sus hijos. Y como consecuencia, doctor Trigueros, lo que ha resultado es que entonces ese ciclo se repite. Entonces la ausencia del padre o la falta de... La ausencia no solamente física, pero la ausencia espiritual y emocional del padre se repite cuando ese hijo llega a ser padre y vuelve a repetir el ciclo. ¿No? Hay que romperlo. Y sabemos que quien rompe esos ciclos es Cristo. Amén. Y es la presencia de Cristo en el hogar. Por lo tanto, es sumamente importante que el hombre entienda esas responsabilidades, que las comprenda, que las lleve a cabo bajo la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, de manera tal de que esas tendencias no se den y estos desafíos, estos problemas que estamos teniendo se puedan ir minimizando aún más. Lo estamos viendo en los medios noticiosos a cada día, lo que está sucediendo en nuestra sociedad, con jovencitos, ¿no? Que están realizando unos actos que son inconcebibles, mi hermano. Rafi, te tengo que confesar de que en estos últimos años, en los viajes que también he estado haciendo a Latinoamérica, algunas veces me piden temas familiares. Obviamente, eso no es mi enfoque ministerial, y te soy honesto de que cuando me ha tocado he usado el libro que se tradujo y he dado un resumen prácticamente en algunas ocasiones en algunos países o iglesias locales que han invitado y me dicen, puede tocarnos un poco sobre la familia. Es más, y mira, vamos a ir porque vamos con otro maestro acá del seminario, vamos a estar en Medellín el próximo año, en febrero, y nos han pedido este tema. Mira qué interesante es la salud espiritual y mental del pastor. Y me han dicho que si yo puedo dar la parte entonces de la familia, ¿cuál material crees que voy a usar? Entonces, si me das permiso, voy a usar mucho de este material. Definitivamente, sí, confianza. No. Mira, doctor Trigueros, hay una gran realidad, ¿no? Que yo también me he encontrado cuando voy a diferentes países y de los temas que me han pedido. Porque nos enfocamos en el tema de paternidad, pero cuando hablamos de paternidad y hablamos del hombre, hay que tocar 3 puntos importantes. Número 1 es el hombre como hombre de Dios, ¿ok? Su masculinidad y el hombre como hombre de Dios. El hombre como esposo, ¿no? Y el hombre como padre. Son 3 características que hay que tocar. Pero algo que yo he observado y que me trae ahora a la mente lo que acabas de mencionar es que nos olvidamos que los pastores también tienen esas 3 características. Claro. Esos 3 elementos. Siguen siendo hombres, son esposos y son padres. Y batallan igual que los padres que están en la iglesia. Y necesitan también reconocer estas herramientas. La carga ministerial que ellos tienen quita de esa responsabilidad. Nuestro primer llamado ministerial es nuestro hogar, es nuestra familia. De ahí surge todo. Nosotros tenemos una presentación que se titula Nuestra misión del hogar al mundo. No del mundo para después regresar al hogar, no, del hogar al mundo. Todo parte del hogar. Así que en plena confianza puedes utilizar ese material y en lo que te pueda ayudar, hombre, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Rafi. Y ya compartiste muchos desafíos. Sé que uno de esos desafíos es la situación que tenemos, voy a decirlo de esta manera, tradición de cómo ser un padre. Y esa tradición se llega también a la iglesia y ese es un gran desafío, cómo cambiar ese chip de, con que de mi cheque, con que provea, ya cumplí mi función. Entonces, la dinámica o la función del padre se ha diluido en el pasado y como tú lo dijiste, pasa de generación en generación. Ahí tienes un gran desafío. Cuéntame en esos desafíos que tú has encontrado visitando todos estos países. Sé que un desafío es
el padre de familia que está en Estados Unidos, con la vida agitada de 2 o 3 trabajos. Pero en América Latina miras otros desafíos. ¿Cómo has encarado eso en tus conferencias cuando vas en estos países? Sí, fíjate, algo que he aprendido durante todo este proceso es poder tener el tiempo de conocer básicamente lo que está sucediendo dentro de cada uno de estos países, ¿no? La cultura influye. Uh-huh. Lo creamos o no, el gobierno influye también. Y la iglesia, la religión, vamos a ponerlo así, ha tenido una influencia en la forma de pensar del padre. Yo he estado en países donde prácticamente la figura paterna se ha sacado del hogar por completo. Porque la cultura lo hizo o el gobierno mismo lo estableció de esa manera y lo ha sacado. Y el padre dice, pues, ya no tengo valor aquí. Pues me quito, ¿no? No hago lo que tengo que hacer y hago lo mínimo y no resuelvo más. Y nosotros hemos entrado en un proceso de discipulado, de enseñanza. Algo, doctor Trigueros, que nosotros queremos asegurar no es que nosotros no queremos ser el tipo de ministerio que llegamos a un sitio, dimos las enseñanzas, compartimos, comimos, convivimos juntos, tuvimos un tiempo de compañerismo bonito, sacamos las fotografías, se entregó el certificado y ahí nos vemos. Si acaso nos vemos, ¿no? Queremos ser una parte integral. Queremos que haya continuidad en la iglesia o en el lugar donde estamos, porque la paternidad continúa. No es un proyecto, aunque para algunos es un proyecto, ¿no? Es grandísimo, pero realmente la paternidad es un proceso y continúa, seguimos siendo padres. Y algo que nosotros expresamos a nuestros pastores es que ante esta situación que se da en cada uno de los países en donde estamos y poder identificar cuáles son cada uno de estos retos que podamos incorporar dentro del proceso de discipulado de los padres cada uno de estos retos. Obviamente hay retos acá de los padres que están acá en Estados Unidos con 2 y 3 trabajos o que no tienen su familia y dejaron su familia en nuestros respectivos países por situaciones económicas. Esa es una ausencia que se da. Pero también está el padre que está allí y se ha separado de la familia. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos trabajar? Es teniendo este tipo de conversaciones y teniendo estos tipos de foros o de discipulado dentro de la iglesia de manera tal de que a través de la escritura, de la palabra de Dios, estos padres vayan siendo transformados por la obra del Espíritu Santo y entendiendo cuál es el rol que ellos tienen como papá. Y realmente es un reto bastante grande porque es un cambio por completo en la forma de ser papá. Yo no tuve un ejemplo de padre. Mi papá estaba allí y yo lo veía todos los días, pero nunca tuvo una influencia en mi vida. No teníamos ningún tipo de comunicación. O sea, él estaba y yo estaba, pero no había comunicación, nunca hubo una conexión, nunca se interesó por mí, ni nada. Y aun cuando yo dije, yo no voy a llevar eso al hogar cuando sea papá. Lo repetiste. Lo repetí. Y lo repetí y ahora miro atrás y digo, wow, ¿cómo es posible que yo mismo me prometí que no lo iba a hacer y también caí en esta trampa, vamos a decirlo. Pero es que fue lo que repetiste lo que habías visto, lo que sabías. Sí, claro. Sí. Rafi, eso me hace recordar en el libro esa idea de la traducción en español, padres presentes o ausentes. Y es fácil lo que tú estabas diciendo, de que sí puede ser que un padre esté presente físicamente ahí, pero ausente completamente de sus labores como padre, porque a veces la mentalidad es esa, bueno, ya di el cheque, ya proveí y ya yo me aparto, déjeme ver mis partidos, mis películas, mis amigos y por decirlo así, el bulto, el cuerpo está ahí, pero no hay ninguna conexión. Puede ser que he visto pastoreando aquí algunos padres
como el ejemplo que acabas de decir, de que por cuestiones económicas tuvieron que dejar a su familia en sus países respectivos y ellos están aquí. Y ese es, obviamente, es un peligro grandísimo, pero he visto algunos ejemplos que hay algunos de esos padres que, aunque están en la distancia, están presentes con su hijo. Ahí ves la llamada todos los días, ahí ves la familia no solamente mandándoles el cheque, y de uno de esos padres de que cuando puedan regresan o traen a la familia porque saben que no va a poder seguir funcionando así la familia. Pero cómo es lo interesante, y es en la filosofía de ser padres, no es la presencia física, es el interés, entonces, ir más allá. Y Rafi, eso me lleva a la tercera pregunta, que sé que te emociona este tema. ¿Qué papel juega el padre en la formación de valores y disciplina en sus hijos? Más en lo que acabas de decir, con tu propia experiencia de tu padre, y pensando, lo necesitamos aquí en Estados Unidos con la familia, pero también en América Latina, la formación de valores. Sí, definitivamente. Mira, hay una de las dinámicas que nosotros realizamos cuando tenemos estos foros o estas conferencias o charlas, es que hacemos una pregunta muy sencilla a los hombres que están ahí. Y la pregunta es esta: de mi padre yo aprendí, y ellos tienen que contestar qué aprendieron. Por lo general, ¿cuál es la respuesta? La respuesta siempre que dan es algún oficio. De mi padre yo aprendí carpintería. Me apunto. O de mi padre yo aprendí electricidad. Uh-huh. Y son bien pocas las veces que es la pregunta que yo estoy buscando, que me digan qué valores aprendieron de su papá. Uh-huh. Muy pocas veces me dicen: de mi padre yo aprendí responsabilidad, o de mi padre yo aprendí respeto, o de mi padre yo aprendí valorar a mi esposa. Es bien rara la vez que lo dice. Por lo general, el hombre se identifica con la parte de hacer, ejecutar algo, ¿no? Un oficio. Soy carpintero y eso me define. Soy electricista, eso me define. Soy ingeniero, eso define quién yo soy. Pero los valores y principios que deben de estar en el hombre es lo que nos definen a nosotros. La palabra nos dice bien claramente en Génesis capítulo 1 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que luego hiciera esto. Primero Dios da al hombre esa identidad, ¿no? Y hablando de teología, pero teología práctica, transfiere unos atributos al hombre, y son atributos comunicables de Dios. Y de Dios son atributos de poder amar, de poder comunicar, de poder disciplinar, de poder escuchar, de poder ser un ejemplo, de ser un maestro, de ofrecer amor, de ofrecer misericordia, ¿no? Que definen quiénes somos y nos van a definir lo que vamos a hacer. En la paternidad ocurre lo mismo. No venimos con una enseñanza de que fuimos a la academia para ser papá. Nos convertimos en papá. Uh-huh. Intencionalmente o por accidente nos convertimos en padres. Uh-huh. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces hay que pensar en qué valores yo voy a transmitir a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo voy a disciplinar a mi hijo, a mi hija? ¿Y por qué lo voy a hacer? Y disciplinamos y transmitimos valores no solamente porque queremos hacerlo, sino porque queremos ver hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que también reflejen a la imagen de Dios, ¿no? Y nos corresponde a nosotros, para enseñar esos valores y enseñar esos principios bíblicos, poder transmitirlo también para nuestros hijos, de manera de que ellos puedan ser hombres y mujeres que vivan con honestidad, que nos hace mucha falta, ¿no? Que haya respeto para los demás, que haya responsabilidad para los demás. Ese hombre, ese padre es el que comunica esas expectativas. Pero ¿cómo lo hace? Viviendo él eso. Siendo él el ejemplo de cada uno de esos valores. No me vale a mí enseñarlos si no los vivo, si no los muestro. Que es algo que yo he visto muchísimo, donde tengo tenido la oportunidad de tener miembros de la familia que me dicen:
pastor, estamos agradecidos por lo que usted está haciendo porque hemos visto que nuestro papá en la iglesia es una cosa. Oye, pero tan pronto sale de la iglesia, es otra cosa diferente, es completamente diferente. Y lo que hablamos en la iglesia y lo que somos en la iglesia debe ser lo que somos en el hogar y transmitir esos valores en el hogar. Realmente, como dije al principio, muchos de nuestros problemas sociales vienen de ahí, que no hemos aprendido esos valores. Yo puedo decir que ante la ausencia de mi papá, Dios mostró gracia y bondad para conmigo porque tuve la presencia de un tío, hermano de mi mamá, que fue un ejemplo para mí. Y aún en sus defectos, me transmitió una serie de valores que él también aprendió y yo los puedo utilizar. Pero a veces me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi vida si ese tío que estaba ahí, que luego se convirtió en mi pastor, no hubiese estado ahí en mi vida, ¿no? Rafi, bueno, yo tuve la bendición y tengo la bendición de tener a mi padre y crecer junto con él, pero tú tienes un testimonio que muchos de los que nos van a escuchar o ver, van a decir, yo me conecto con Rafi porque yo también crecí sin papá. O algunos van a decir, yo crecí con él, pero fue completamente ausente. Y gracias por decir ese testimonio de que tu tío se convirtió en ese padre donde pudiste modelar esos valores. Pero vamos a encontrar que en la realidad algunos de nuestros jóvenes hijos y algunos ya ahora como adultos se refugiaron en encontrar esos valores donde no tenían que encontrarlo. Ya háblese de una mara, una ganga, un grupo no muy bien deseado, malas amistades, porque en ausencia de el ser humano va a encontrar un grupo donde tenerlo. Pero aquí viene lo que tú dijiste de que, qué interesante, que tu tío se convirtió en tu pastor después. Esos buenos modelos y eso de cómo Dios, no importando la circunstancia, cómo crecimos, Dios se encarga de a veces de esos caminos torcidos enderezarlos. Él lo puede hacer. Sin duda hay secuelas de una vida sin papá y de un buen modelo de papá, pero podemos encontrar que Dios se encarga de a veces cortar esos malos modelos, aunque tú mismo dijiste, a veces repetimos esos modelos con los que aprendimos o mal aprendimos, pero el Señor se encarga de moldear, transformarnos, quitarnos viejos o malos valores y colocar sus valores, los valores divinos, porque ahora queremos agradar entonces al Padre y eso cambia completamente nuestra mente. Me hace pensar también que en esto de valores, a veces como padres, y ahí me incluyo yo mismo también, es que la responsabilidad es muy grande. Y no puedo decir, a mis 3 hijos los modelé a perfección. No, aprendieron de mí no solamente las cosas buenas, sino que también ahí van... ahí van todas porque estoy en camino de la perfección. ¿Cómo manejas eso, Rafa? Mira, y es muy buena observación, buena pregunta. Y es algo que yo aprendí con mis 2 hijas. Llegó un momento en que... yo sabía que tenía que sentarme y hablar con mis 2 hijas. Las amo, son preciosas, encantadoras. No hay hijas más lindas que las mías, ¿okay? Luego en otra ocasión hablamos de los nietos, ¿no? Porque ya ahí necesitaremos 2 horas para poder hablar de mis nietos. Pero mis hijas, y algo que aprendí, Williams, es que quitar mi orgullo, quitar mi arrogancia, quitar esa armadura de cartón que yo tenía, que me decía, no, yo soy el papá, y poder sentarme con ellas y pedir perdón. Y decirle a ambas, yo reconozco que yo hice mal. No, yo quisiera usar la expresión que usan nuestros hermanos en el sur, al sur del estado de Texas, de nuestros hermanos mexicanos, decirle, yo la regué, ¿no? Pero de poder hablar con ellas y pedir perdón.
Y reconocer que muchas de las cosas que yo hice erróneamente, no las hice con la intención de hacerlo erróneamente, pero fue porque no había aprendido o había tenido un mal ejemplo y lo llevé al hogar pensando en que lo estaba haciendo bien. Y llorar con ellas, derramar lágrimas con ellas y poder abrazarnos y escuchar de mis hijas, de cesar de hablar y escuchar lo que ellas tenían que decir, ¿no? Y fue fuerte, Williams. Especialmente con mi hija mayor, fue fuerte. Porque yo le enseñé a que hablara, a que se expresara, y lo expresó. Y después que se expresó, yo dije, pues esto es culpa mía porque yo le enseñé a que se expresara. Ahora estoy yo recibiendo lo de ella, ¿no? Ajá. Pero lloramos y nos abrazamos. Y con la chiquita fue igual, ¿no? Y aprender a algo que es sumamente importante aquí. No es solamente que nuestro amor y es el amor que nos habla el Señor Jesucristo y que Pablo luego lo vuelve a repetir en varias ocasiones en sus cartas y el discípulo amado también en su carta en la primera de Juan habla de ese amor incondicional, de amor ágape. Y no es asunto solamente de demostrar ese amor por lo que yo proveo, pero verbalizarlo, decirlo, yo te amo. Y repetirlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y he aprendido a hacerlo con mis hijas y con mis nietos también. En cada momento decirle, yo te amo. Aun cuando mi nieto me dice, papá, ya me lo has dicho varias veces, ya yo lo sé, yo no te lo voy a seguir diciendo. ¿No? Porque tiene una connotación cuando lo verbalizas de pertenencia. De que realmente es mi hijo, es mi nieto y ese es el amor y los amo. No es que los aprecio o los quiero, sino los amo incondicionalmente. Ha sido todo un proceso, ¿no? De aprender y de poder dejar al lado muchas cosas para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Rafi, gracias por abrir tu corazón con nosotros y poder... y eso es lo que necesitamos. Sin duda, mucha gente se va a conectar contigo, padres se van a conectar contigo o con nosotros pensando en nuestros testimonios que estamos viendo, hijos también, pero principalmente padres. A veces lo que tú acabas de decir lleva la relación familiar como padres a otro nivel. El poder llorar, el poder abrir tu corazón, el poder pedir perdón, eso lleva a otro nivel cualquier relación con los hijos. Y estoy recordando lo que dice el libro también. Si el padre no le dice a sus hijos que los ama, otras personas se lo van a decir. Y esas otras personas a veces nos van a estar bien intencionadas. A veces va a ser un amor con interés, no un amor como el que acabas de decir. ¿Cómo es el amor de Dios? Es entonces un amor que lo da sin esperar nada a cambio. 1 Corintios 13. Ese es el amor que estamos viendo. Y Rafi, se nos fue el tiempo rápido. Veo, sí. Pero mira, ¿qué te parece si nos das algunas ideas de cuáles son las consecuencias a largo plazo para los niños que crecen sin una figura paternal constante? Sí, mira, brevemente, yo sé que el tiempo se nos está acortando, pero podemos mirarlo de que estas consecuencias que se han visto a través de los estudios es, primeramente, hay una disminución del concepto personal, la autoestima del niño, esa ausencia del padre, esa conexión del padre trae como consecuencia esa falta de autoestima o del concepto personal de la persona. Se ha demostrado que el 85%, y es una estadística interesante, de los niños y niñas que tienen problemas de conducta vienen de un hogar donde el padre ha estado ausente. Un 85%. Wow. Y estamos hablando que eventualmente son problemas mentales. Y recientemente, tan reciente como la semana pasada, vimos algo que impactó de nuevo a la nación en cuanto a esto.
se ha visto también que el 70% de los jóvenes que abandonan las escuelas vienen de un hogar donde el padre está ausente. Eso hay un impacto en el desarrollo académico de los niños. Y no solamente esto, sino que hay una vida delictiva, el uso y abuso de drogas, inclusive relaciones inestables. Van al matrimonio sin realmente saber o tener un ejemplo, un modelo de lo que es ser un buen esposo y ser un buen padre. Un esposo que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su esposa incondicionalmente, e igual manera ama a sus hijos. Todo esto repercuye en una serie de impactos en los hijos a largo plazo y a la vez a la misma sociedad en la que estamos viviendo. Rafi, sin duda, como dijiste al inicio, cada pregunta podríamos hacer un podcast. Sí. Hay mucha tela que cortar, como dice, pero gracias, Rafi, por tus consejos, gracias por tu tiempo. Oro y te bendigo por ese ministerio Amén. Que estás haciendo aquí en Estados Unidos y en diferentes países, y sé que el Señor te va a seguir guiando y siendo de bendición para muchos padres, familias, hogares que necesitan escuchar esto. Rafi, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, William. Muy, muy agradecido por la invitación y por este tiempo. Muy bien, muchas gracias, Rafi. Y les animamos a seguir en sintonía con nosotros en Teología Compartida, donde tenemos temas como el que acabamos de tocar hoy, temas de iglesia, de ministerio, de teología y de Biblia. Síguenos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.